gracias, Dios, porque tú lo llenas todo, porque tu presencia lo llena todo. Mi alma, como un abismo insaciable, muchos años buscó en aguas equivocadas, en respuestas, personas, lugares equivocados, y nada ni nadie podía llenar, Señor, esos abismos en mi alma. Hasta que un día tú te presentaste como mi Dios, mi Señor y mi Salvador personal. Desde ese día todo cambió, Señor. Ahora yo puedo sentirme satisfecho en mi alma. Hay plenitud en mi corazón. Cada vez que vengo a tu presencia, y tu presencia llena cada vacío de mi corazón. Gracias. Dile, Señor Jesús, lléname, lléname. Dile, Señor Jesús, Espíritu Santo, lléname. Dame más de ti, más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso al Rey. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. ¿Puede tomar su lugar si es tan amable? Qué bendición. Bienvenidos, iglesia presencial. Bienvenidos, iglesia en línea. Qué bueno que están aquí con nosotros y que se toman este tiempo de libertad para venir a adorar al Rey. Amén. Muy bien. Yo creo que ya todos somos de casa, ¿verdad? Sí, ya somos conocidos. Muy bien, iglesia en línea, bienvenidos. Si hay alguien que está conectado por primera vez a través de Facebook Live, sea bienvenido, bienvenida. Hay personas conectados en diversos lugares, así es que vamos a tomar este tiempo para estudiar la palabra de Dios. Amén, amén. Muy bien. Bienvenida Leti y Gloria, bienvenidas. Ya hacía algo de tiempo que, bueno, que no los veíamos aquí, los veíamos allá afuera. Qué bien, bendición. Bienvenida, mi hermana. ¿Viene contigo, verdad, Juan? Ella es, ¿no? ¿Con quién viene? Usted solita. ¿Ya había estado con nosotros? ¿Sí? Ah, mira. Ah, ok. Un domingo que se nos fue la luz muchas veces. Ah, mira. Qué bueno, ¿eh? Gracias a Dios que está aquí con nosotros. Bienvenida. Le damos un aplauso a Dios, porque Dios es bueno. Amén. Muy bien. Pues hemos estado estudiando cómo desarrollar una mente de conquista. Amén. Esto es muy importante porque eh, Dios nos llamó a ser hijos suyos, pero también nos llama a hacer las cosas con excelencia. Para eso el Señor nos capacita de su gracia, para eso el Señor nos da herramientas, para eso el Señor nos da su poder, su capacidad. Dice la palabra que si algo bueno podemos lograr hacer, es porque nuestra competencia viene de Dios. Eso es muy importante porque de repente hay personas que se encuentran agradando a Dios y al cambiar las circunstancias dejan de agradar a Dios y empiezan a hacer las cosas a su manera. Entonces, allí es donde entran los temores, los miedos, eh, nos soltamos de la gracia de Dios, el enemigo nos paraliza, pero la gracia de Dios nos da la capacidad no solamente de hacer la voluntad de Dios, sino también de hacerlo
con excelencia. Todo esto ya lo hemos estudiado, ya lo hemos visto y hemos estado estudiando el libro de Josué y vimos el miércoles pasado que para tener una mente de conquista se necesita tener ánimo. ¿Cómo? Ánimo. Se necesita tener buen ánimo para pelear todos los días. Todos los días. La vida es una guerra. ¿Sabía usted eso? Y en esa guerra está de por medio nuestra alma. Porque Mateo 24 dice, el que persevera hasta el fin será salvo. Todo el eje central del cristianismo es el amor de Dios para salvación de mi alma. Y esa salvación es personal. Cada quien tiene que pelear por su propia salvación. En el camino podemos ser de bendición para otros, para que otros conozcan la salvación, pero no somos responsables de la salvación de otros. Esa es decisión de cada quien. ¿Estamos de acuerdo? Entonces debemos de tener buen ánimo, porque una mente de victoria, una mente de conquista, constantemente tiene que estar peleando, luchando. Una guerra se compone de batallas. La vida es una guerra, pero está compuesta de batallas. Una de esas batallas es la carne. Es una de las batallas que están perdidas por causa del pecado. Porque aunque Cristo ya está en nuestro corazón, el pecado no ha muerto. Lo tenemos sometido. Lo tenemos ahí como una pelota hundida en el agua, pero si la sueltas, bota para arriba. Entonces, ahí está la vieja naturaleza en el fondo. Dios dice, ya sepulté tus pecados en el fondo del mar, pero ahí están. Pero si yo me descuido, si yo descuido mi comunión con Dios, si descuido todo lo que Dios me pide que haga para mantenerme espiritualmente activo, esa vieja naturaleza va a surgir otra vez. Entonces la lucha es todos los días. ¿Estamos de acuerdo? Dice la Biblia, miente el que dice que no tiene pecado, o el que dice que ya no peca, hace a Dios mentiroso. Entonces, mientras estemos en un cuerpo de carne, a diario tenemos que luchar contra el pecado, contra esa naturaleza que trata de gobernar a nuestro espíritu. Entonces, hay que tener ánimo porque diario hay que pelear, hay que tener ánimo porque cada vez vienen enemigos que vencer, ya los ubicamos cuáles son nuestros enemigos. Tenemos que tener ánimo porque Dios nos llama a trabajar y a ser responsable con lo que Él nos da. Esto lo vimos el domingo también, de que si alguien tiene fe, también tiene que tener obras. Tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tus obras, yo te voy a mostrar por mi fe las obras. Y entonces la fe tiene que trabajar. No basta creer. No basta decir yo creo en Dios, aunque sea una fe genuina. Pero si no estoy trabajando en ella, si no estoy permitiendo que esa fe me lleve a avanzar, estoy estancado, soy incompleto. Entonces, la fe requiere trabajo. ¿Qué requiere la fe? Trabajo. Trabajar en lo que la fe me está pidiendo que haga. Obras. Entonces, la salvación no es por obras, dice, para que nadie se gloríe. Esto porque de repente el ser humano trata de demostrarle a Dios que no lo necesita. No te necesito, Dios, puedo ser bueno sin ti. Y entonces comienzan a hacer buenas obras, obras de caridad o cosas, cualquier cosa que uno considera bueno, pero si esas obras no están basadas en la fe, esas obras están muertas. No me sirven para la salvación. Las obras no me abren las puertas del cielo. Es la fe. La salvación es por fe. Y la consecuencia de la fe son las obras. Entonces, primero es la fe, luego son las obras.
Dice Santiago 2:17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces, vimos el miércoles pasado que la gracia de Dios y la responsabilidad humana o mi responsabilidad van de la mano. La gracia de Dios es como un cristiano que ya tiene la gracia de Dios, pero no la está usando, no está viviendo en la gracia, es como tener un auto nuevo en la cochera y no usarlo. No lo usa. Ahí lo tiene, pero no lo usa. Entonces tiene la gracia de Dios, pero no está fluyendo en ella, no está trabajando en ella. Entonces, ¿de qué sirve si no está la gracia logrando la función que debe hacer a través de mí? Entonces, ningún cristiano, ojo con esto, verá las promesas cumplidas en su vida sin luchar. Tenemos que luchar. Y para eso necesitamos ánimo, porque hay días en que amanecemos, de esos días que abres un ojo y ¿a quién le ha pasado? Que de repente Sabanás te dice no te levantes y te abraza Sabanás, aunque sabes que tienes un chorro de cosas que hacer, pues no tienes ánimo, amaneces sin fuerza, pero de repente te pones a orar y la oración hace que tu ánimo se levante. Dios te da fuerzas nuevas cada mañana. Nuevas son sus misericordias cada día y cada día se renuevan sus bendiciones. Amén, amén. Entonces, cada vez que tengamos una lucha, Dios me aconseja, cada vez que tú estás enfrentando un desánimo, una adversidad, Dios me aconseja en su palabra que me acuerde de los sufrimientos de Cristo. ¿Por qué de Él? Porque Él es mi modelo a seguir. Si tú sigues el ejemplo de Spider-Man, ¿qué te va a pasar? Pues en un problema vas a querer tirarte la araña si no vas a poder. Si tú sigues el ejemplo de la Mujer Maravilla, en un momento de tristeza, de depresión, pues ese látigo mágico no va a funcionar. De nuestro modelo es Cristo. Dice Hebreos, ponme Hebreos 12, hijo. Hebreos 12:3. Dice, consideren aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Considera, ¿de quién está hablando ahí? De Jesús. Dice, consideren a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. ¿Por qué contradicción? Porque murió como un pecador sin ser pecador. Wow. Jesús murió como un pecador. La muerte de Jesús fue de las muertes más vergonzosas en aquellos tiempos. Se le aplicaba al peor de los delincuentes. Y fue una contradicción porque él era inocente. Él nunca pecó. Entonces, cada vez que estés en una lucha, dice, acuérdate de los sufrimientos de Cristo, que a pesar de todo, nunca se cansó de hacer el bien, nunca se cansó de perdonar a su prójimo, nunca se cansó de hacer la voluntad de Dios. Tan, 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 tan. Otra escritura dice, no se cansen de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharás. No se cansen, no se cansen. Muchos cristianos se cansan, muchos creyentes se cansan y dejan todo, avientan la Biblia, patalean y no, dicen, en el mundo me iba mejor. Ajá. Una vez me dijo una persona, no, pastor, ahora que soy cristiano, ando por la calle de la amargura. Mire, en el mundo me iba mejor. Pues sí, pero en el mundo no hay felicidad, no hay gozo, no hay plenitud. Todo es pasajero. El diablo te da, pero te pasa la factura y bien cobrada. Ese es el destino del mundo sin Cristo. Todo es pasajero, todo es temporal. Y a veces los hijos de Dios se cansan de hacer el bien.
Entonces, tenemos que tener ánimo. Un hombre, una mujer de ánimo contagia a los demás. ¿Sí? ¿Sabía usted que el ánimo se contagia? Es como la risa. Hicieron un experimento social bueno, yo lo vi en un tren, en el metro, y un hombre empezó a reír solo. Empezó a reír, a carcajadas, y luego dos, luego tres, cuatro, al rato todo el vagón estaba carcajeándose ahí. Bueno, así es el ánimo. El ánimo se contagia, el desánimo también. Pero cuando nuestro ánimo es un ánimo sobrenatural, es decir, no está basado en las personas o en las circunstancias, sino en las promesas de Dios, ese ánimo nadie nos los puede robar. Nadie te lo puede robar. Así el mundo esté ardiendo, así a tu familia te vuelva a la espalda, ese ánimo que depende de Dios, nadie te lo puede robar. Es el mismo ánimo que había en Jesús, que ahí en la cruz pudo decir: perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Ánimo para perdonar al borde de la muerte, ánimo para seguir amando a los que lo estaban crucificando. Wow. Y a nosotros nos hacen una mala cara y no se nos olvida en todo el año, ¿eh? No se nos olvida. Tenga ánimo para perdonar, tenga ánimo para amar a su prójimo. Amén. Acuérdate, ¿cuántas personas mandó Moisés a espiar la tierra? Mandó a 12. Y de los 12, 10 regresaron desanimados. 10. Esto habla de que la estadística, esos 12 representan la iglesia. O sea, no eran gente extraña, eran 12 personas de Israel. Y esto me habla de que en un alto porcentaje de los creyentes viven en desánimo. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Solamente 2 de 12 tuvieron ánimo para pelear, tuvieron ánimo para seguir adelante, pero 10, la gran mayoría, se desanimaron. ¿Por qué? Porque vieron las circunstancias, vieron los gigantes, vieron los peligros, y ellos mismos empezaron a desanimar al pueblo. Pero 2, Josué y Caleb, los que mantuvieron el ánimo, le dijeron a la gente: no escuchen a estos gallinas, no les hagan caso. Sí, cierto, están muy grandotes, pero entre más grandotes suenan más bonito en el suelo, ¿eh? Y Josué y Caleb le dijeron a Moisés: mándanos a nosotros. Nosotros vamos a derrotar, porque si Dios dijo que esa tierra es nuestra, con gigantes o sin gigantes va a ser nuestra. Wow, ese es el ánimo. O sea, Josué y Caleb mantuvieron su ánimo porque no se dejaron impresionar por las circunstancias. Ese es el problema de mucho cristiano, que se deja impresionar por las circunstancias, se deja impresionar por los números, por las estadísticas, por las noticias. No te dejes impresionar por el enemigo. Es muy astuto el diablo, es como un león rugiente, el rugido es una amenaza, las circunstancias son amenazas. Y en ese momento el enemigo logra desconectarnos de la gracia de Dios y perdemos el ánimo de seguir luchando. Acuérdate cuando Jezabel mandó amenazar a Elías, ¿te acuerdas? Elías acababa de vencer 400 brujos, los acababa de vencer en el nombre de Jehová. Y cuando la bruja se entera de que sus brujitos los habían matado, mandó una amenaza y le dijo a Elías: así como tú le hiciste a mis brujitos, yo también te voy a cortar la cabeza. ¿Y qué pasó con Elías? Se asustó, se impresionó con esa amenaza, tuvo miedo y corrió a esconderse, se quería morir de miedo. Después de una gran victoria, Dios lo llevó a vencer a 400 brujos. Y de repente, Jezabel, la bruja, con esa amenaza, le cortó la cabeza a Elías. ¿Quién es la cabeza del varón?
¿Quién es la cabeza del varón? No se oye. Cristo. Cristo es la cabeza del varón. Entonces, cuando habla de cortar la cabeza, lo desconectó de su autoridad. Elías dejó de alimentarse de Cristo, dejó de alimentarse de la gracia. Y cuando te desconectas de la gracia, tus sentidos naturales se agudizan. Tu vista natural, tu oído natural, comienzan a percibir todo lo que hay alrededor. Y eso hace que atemorizado te paralices, dejes de hacer lo que Dios quiere que hagas. Entonces, esta estadística, 10 de 12, habla de un alto porcentaje dentro de la iglesia que vive en desánimo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se desanimó Pedro cuando Jesús dijo que tenía que ir a padecer a Jerusalén? ¿Por qué se desanimó Pedro? ¿Por qué le dijo, no vayas, maestro, que no te maten, que no te torturen? ¿Por qué? Jesús le dijo, porque pones tu mirada en las cosas terrenales y no en las cosas del cielo. Por eso Pedro se desanimó. Por eso Pedro quiso impedir, el diablo lo usó para tratar de impedir que Jesús fuera a la cruz. ¿Te das cuenta? Y ahorita todo es amenaza. A donde voltees, advertencias, amenazas, malas noticias, y que ya salió este otro virus, y que ya salió el otro, y que este se hizo más fuerte, y que allá a aquel virus le salieron patas, y a este le salieron alas, y ahí anda todo el mundo atemorizado, y que ya no me van a dejar entrar al súper, y que ya no me van a dejar entrar al cine, que todo el mundo lleno de miedo. Entonces Josué y Caleb se mantuvieron viendo la grandeza de Dios. Fíjate bien. ¿Por qué Josué y Caleb mantuvieron su ánimo? Porque ellos se mantuvieron viendo la grandeza de su Dios. Ellos no vieron la grandeza del enemigo. ¿A quién ves más grande? ¿A tus enemigos o a tu Dios? Mantente en ese ánimo. Mantente en ese ánimo. No pierdas esa conexión espiritual con tu Dios. Porque cuando empiezas a ver más grande a los enemigos que a Dios, te vas a desconectar de la cabeza. Entonces Dios sabía que Josué, el nuevo líder después de Moisés, era un hombre imperfecto, con defectos, con temores, como cualquier otro ser humano. Y ahí estaba Josué llorando la muerte de Moisés, y de repente Dios llegó y le dio ánimos. Dios llegó y le dio ánimos dándole tareas. Josué 1:1 dice, y aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Josué estaba desanimado, estaba llorando, estaba de luto, su maestro, su tutor, su padre espiritual aquí en la tierra había muerto. ¿Cómo se sentía Josué? Y Dios no llegó a sobarle la mollera o la espaldita. Ay, pobrecito Josué. Se le fue Moisés. ¿Dónde vas a hallar otro padre espiritual? Dios no llegó conmiserando a Josué. La conmiseración es enemiga de la mente de conquista. Ojo con esto. ¿Qué es la conmiseración? Es cuando me victimizo. Es cuando yo pienso que todo el mundo está en mi contra. Es cuando pienso que Dios me abandonó. Es cuando pienso que nadie me quiere, que todos me odian. Mejor me como un gusanito. Ah, no, esa es una canción. La autoconmiseración es creer que nada más a mí me están pasando las cosas. Y eso es enemigo de la mente de conquista.
Cuando Pedro apartó a Jesús y le dijo, Maestro, ten compasión de ti, que no te acontezca. Ten compasión de ti. El diablo a través de Pedro estaba tratando de conmiserar a Jesús. Ten compasión de ti, Jesús. O sea, ¿qué no te das cuenta quién eres? Y esa es una herramienta muy sutil que el enemigo trae al corazón de los cristianos. La autoconmiseración. Nadie me entiende, nadie me escucha, lo que yo digo nadie lo toma en cuenta, nadie me quiere y empiezo. En la iglesia nadie me pela. El pastor nada más visita a los ricos, a mí no me pela. Pues ¿qué no sabe usted que los ricos también lloran? Sí. Entonces la autoconmiseración es creer que soy el centro del universo en cuanto a sufrimiento y que merezco la atención de todo el mundo. Cuidado, esa es una trampa muy sutil que el enemigo usa. Una persona autoconmiserada comienza a ser demandante, comienza a murmurar, a criticar, comienza a ver defectos en los demás, en las autoridades, y no es otra cosa más que una manera de querer llamar la atención. Entonces, Dios, al ver el desánimo de Josué, le dijo, levántate, levántate, ya Moisés ha muerto, levántate y pasa el Jordán, tú y todo este pueblo. O sea, Dios le está diciendo, anímate, órale, ponte a chambear, ponte a trabajar. Ya Moisés no está, ponte a trabajar. Y esa es una manera en que Dios levanta el ánimo de uno de sus hijos que está pasando por situaciones difíciles. Dios nunca nos va a dejar tirados. Amén. Siempre Dios va a levantar tiempos nuevos en nuestra vida. Hay que dejar el pasado atrás. Siempre hay un nuevo comienzo. Siempre va a llegar un nuevo enero, un nuevo sexenio, un nuevo campeón, una nueva Canaán que lograr, que conquistar. Siempre Dios nos va a estar poniendo enfrente retos que alcanzar. Siempre. Acuérdate que la creación es una rueda, es un círculo. Santiago 3 habla del círculo, de la rueda de la creación. Siempre hay nuevos comienzos. Entonces, Dios nos está dando la bendición a esta generación, nos está preparando para liderar a las generaciones que siguen. Fíjate bien esta bendición. Somos las últimas generaciones ya, no tarda mucho el Señor en regresar. Y Dios nos está preparando para liderar a las generaciones que vienen. Nuestros jóvenes, adolescentes, nuestros niños están en un grave peligro. Ahorita todo el bombardeo de ideologías perversas es contra los niños, contra los jovencitos. Es terrible. Andaba por ahí un video en YouTube de un grupo de personas perversas con problemas de homosexualidad y cantando así a pecho abierto, y vamos por tus hijos y en tu cara te los vamos a echar a perder, y wow, o sea, qué impresionante, o sea, el diablo burlándose de la fe de las familias. Es tremendo esto. Entonces, tenemos que tener ánimo. ¿Qué le dijo a Josué? Levántate y cruza el Jordán. ¿Cómo le dijo? Levántate y cruza el Jordán. El Jordán representa muerte. ¿Qué representa el Jordán?
muerte, dejar atrás el pasado. El Jordán significa empezar todo de nuevo. Jordán significa ya deja atrás lo que tienes que dejar atrás y concéntrate en lo que tienes delante. Concéntrate. Hay dos grandes preocupaciones en el ser humano, el pasado y el futuro. Y por el pasado ya no hay nada que hacer. Y por el futuro, si me mantengo pensando qué va a ser del futuro, voy a descuidar lo que puedo hacer hoy, porque el futuro depende de lo que haga hoy. De lo que siembre hoy es lo que voy a cosechar mañana. Pero hay tanto afán, el enemigo trae tanto afán en el pasado y en el futuro para que no estemos concentrados en lo que Dios quiere hacer con nosotros hoy. Entonces Jordán significa muerte y la muerte es una etapa. ¿Qué significa la muerte? El término de algo y el comienzo de algo nuevo. Amén. Eso significa Jordán. Entonces ningún creyente podrá descansar espiritualmente si primero no lucha, porque si no hay lucha no hay victoria. Entonces, el ejemplo de Josué es considerado como un servidor, el que sirve a otro. La palabra diácono, ¿sí sabes lo que es un diácono? También hay una palabra, hermana, que es ujier. Aquí nosotros le llamamos anfitriones, pero un diácono es un servidor en la iglesia, el que sirve en la puerta, el que sirve en el orden. Entonces Josué era un diácono, alguien que sirve a otro. Y el nombre de Josué es una variante del nombre de Jesús. Josué significa salvador, salvación. Jesús significa salvador, Dios es mi salvación. Entonces Josué representa a Jesús. Y Jesús dijo que Él no vino al mundo a ser servido. Él vino a servir. El que quiera ser grande en mi reino, tiene que servir a los demás. ¿Cómo? El que quiera ser grande en mi reino, tiene que servir a los demás primero. ¿A quién le sirves tú? ¿Estás sirviendo? Ahí donde Dios te ha sembrado. ¿Cómo estás como hijo? ¿Cómo estás como esposo, como padre, como trabajador, como patrón, como oveja? ¿Cómo estás? ¿Estás sirviendo en tu área? ¿Estás dando el extra? O como se puso de moda hace unos años, estás dando el foie, ¿verdad? Porque la Escritura dice que cuando solamente hago lo que debo hacer, eso no tiene ningún mérito. La Biblia dice que el mérito viene cuando doy más de lo que se me pide, cuando hago más de lo que tengo que hacer. Ahí viene el mérito de parte de Dios. Entonces, tenemos que analizar nuestra vida si estamos sirviendo. Y no me refiero solamente en el templo, tu familia, tu trabajo, tus responsabilidades como ciudadano. Porque si tú haces bien tu trabajo como ciudadano, estás sirviendo a las autoridades. Al servir a una autoridad, estás sirviendo a Dios. Estás haciendo luz en medio de tinieblas. Hay muchas maneras de servir a Dios. Entonces Dios le dio a Josué 3 tareas. La primera fue meter al pueblo de Israel a Canaán. Esa fue la primera tarea, para levantar su ánimo. Entonces, algo de esto vimos el domingo, donde Pablo y Silas le dijeron al soldado: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Entonces Dios te salva a ti, pero también te está dando la responsabilidad o la tarea de introducir a tu familia a una nueva vida en Cristo. Amén. Si ya toda tu casa está en el camino de Cristo, ahora van los amigos, ahora van los conocidos. Por eso es que Dios nos salva, para que nosotros seamos instrumentos.
luz y guiar a los que todavía no conocen la luz. Amén. No será fácil, no es fácil meter al pueblo a Canaán, meter a tu familia al reino de los cielos, a tus amigos, a tus conocidos, a tus compañeros de trabajo, pero por lo menos asegura tu alma, asegura tu alma, asegúrate de ser un instrumento, asegúrate de ser alguien útil en el reino de los cielos. Amén, amén. El Evangelio dice, la cosecha es mucha, pero los obreros son pocos. Son pocos. Porque muchos quieren cosechar sin sembrar, muchos quieren bendición sin servir, muchos buscan honra, respeto, fama, sin obedecer, buscan tener autoridad sin estar bajo autoridad. Entonces, no podemos cosechar donde no hemos sembrado. El único que puede cosechar donde no ha sembrado es Dios. ¿Sabes por qué? Porque Él es el dueño de todas las cosas. Él es el único soberano. Pero de ahí en fuera, todos tenemos que sembrar algo. Amén. Entonces va a haber burlas, va a haber críticas. El domingo vimos el versículo donde Jesús dice, yo no vine a traer paz, yo vine a traer división, el padre contra el hijo, la hija contra la madre, la suegra contra la nuera. Eso no es muy común, ¿verdad? Pero ahí viene también. Por causa del evangelio, una familia de 5 estarán 2 contra 3. Entonces el evangelio es luz, pero las tinieblas aborrecen la luz. La voluntad de Dios es que todos se salven, pero el problema es que no todos quieren salvarse. Ese es el punto. Y por esa causa, aún en la familia puede haber divisiones. Pero aún así tenemos que perseverar. Tenemos que esforzarnos y ser valientes en que hasta el último de mi familia se convierta a Cristo. Amén, amén. Dios, acuérdate que Dios no solo nos llama a creer en Él, también nos llama a padecer con Él. ¿Sí sabía usted eso? O en vano dice Cristo, el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces Dios me llama no solamente a creer en Él, me llama también a padecer por Él. ¿Cuándo padezco por Dios? Pues cuando recibo vituperios, burlas, cualquier cosa que hagan en tu contra por causa de Cristo, estás padeciendo por Él. Y ahí requiero ánimo, ahí es donde requiero ese ánimo que me hace perseverar, que me hace permanecer. Y cuando no hay ánimo en el creyente, en las primeras de cambio que se vengan los problemas, renuncian o buscan en otro lado. Y no es así. Porque la respuesta no está en las circunstancias, en las personas o en los lugares. La respuesta está en Dios, está en Cristo, esté donde esté. Es una persona que no ha aprendido a depender de Dios, es muy dependiente de otras personas o es muy dependiente de las circunstancias. Y cuando logramos escalar, salir de ese hoyo, wow, tu vida es una vida así segura, victoriosa. Te sientes, ¿cómo sientes el respaldo de Dios en tu vida? Porque ya lo que los otros digan o hagan ya no te afecta. Ya lo que el mundo diga o haga ya no te afecta. No te afecta en el sentido de alejarte de Dios. Otra cosa, otra tarea que le dio Dios a Josué era que tendría que derrotar a sus enemigos. Entonces hay enemigos físicos, hay enemigos espirituales. Los espirituales pues son todo lo que venga del enemigo, pero los enemigos físicos pues enfermedades, problemas financieros, la burla,
Y hay momentos en que Dios nos permite que nos demos cuenta, porque ¿dónde nos damos cuenta que si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? ¿Dónde me doy cuenta? ¿Dónde? Dentro de los problemas, dentro del desierto. ¿Cómo voy a saber que todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¿Cómo voy a saber? ¿Cómo me voy a dar cuenta? Cuando logro, en el nombre de Jesús, pasar un desierto. Cuando logro, en el nombre de Jesús, vencer una enfermedad. Cuando logro, en el nombre de Jesús, salir de una deuda económica, material, financiera. Ahí puedo decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero si no entiendo esto, en lugar de ser más que vencedor, voy a estar viviendo en depresión, en frustración, porque voy a estar queriendo enfrentar yo solo las circunstancias. Entonces, en medio del problema somos más fuertes, los podemos vencer. Ahí descubrimos que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Ahí descubrimos que Dios nos da nuevas fuerzas. Ahí descubrimos que Dios no nos deja ni nos abandona. Pero si no tengo ánimo, no voy a poder disfrutar esas promesas cumplidas. Porque el desánimo me hace vencerme aún antes de luchar. Antes de pelear, ya estoy vencido, no tengo ánimo. Estoy frustrado, me siento traicionado, me siento solo, me siento abandonado. Entonces, el ánimo de Dios levanta mi fuerza, me hace tomar las bendiciones. Y número 3, Dios le dijo a Josué que tenía que entrar a Canaán y reclamar la herencia que les pertenecía. Hay una herencia a tu nombre. ¿Sabía usted eso? Hay una herencia a su nombre. Reclámela. Reclámela. Pero antes de reclamarla, asegúrese de ser hijo. Porque ningún extraño puede reclamar una herencia que no le corresponde. Para reclamar una herencia tengo que asegurarme de ser hijo. Tengo que demostrar que soy hijo. Pregúntele que tiene ahí cerquita, ¿usted es hijo de Dios? Pregúntele. ¿Usted es hijo de Dios? Pregúntele, no tenga miedo. Sí, si está enojado no es hijo de Dios. Asegúrese de ser un hijo de Dios. ¿Cómo? ¿Con palabras? Sí, pero no solo con palabras, hechos, obras, actitudes, carácter, frutos. Muy importante los frutos. A un hijo de Dios no lo definen los dones. Escucha bien esto. A un hijo de Dios no lo definen los dones espirituales, lo definen los frutos. Jesús dice ahí que cuando se sienta en su trono, y a la derecha las ovejas, a la izquierda las cabras, y los de la izquierda, Señor, en tu nombre profetizábamos, apártense de mí, hacedores de maldad, no los conozco. En tu nombre sanábamos enfermos, apártense de mí, hacedores de maldad, no los conozco. ¡Wow! El Padre está desconociendo a personas con dones espirituales, con capacidades espirituales. Entonces no son los dones los que definen a un hijo de Dios. ¿Sabes por qué? Porque alguien puede tener dones de parte de Dios y no estarlos usando correctamente, o no tener el corazón de obediencia correcto. Un día llegó Moisés con una vara con el faraón y le dijo a Moisés a Dios, ¿y qué señales voy a dar? Cuando avientes la vara se va a convertir en serpiente, luego la vas a volver a tomar. Y llegó Moisés y echó a andar sus dones espirituales y aventó la vara y se hizo serpiente. Dijo el faraón, ¡ja! Eso también lo pueden hacer mis brujitos. Y mandó a traer 2 brujitos y hicieron lo mismo. ¿Te das cuenta cómo el diablo también tiene dones engañosos? Y las 2 varas de los brujos se hicieron serpiente. Aquí la gran diferencia es que la serpiente que traía Moisés se comió a las otras 2. Es Dios demostrando su
poder y su soberanía. Entonces no son los dones, son los frutos. Asegúrese de los frutos en su carácter. Amén. Para poder reclamar la herencia necesita tener frutos como hijo de Dios. ¿Cómo lo animó el Señor a Josué? Dándole promesas. Ahí mismo en Josué 1, del 3 al 6. Yo les he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, ¿qué dice? Será vuestro territorio. 5, nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente. 6, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. ¿De qué nos habla esto? De que las promesas eran de él. Ya Dios se las había dado, pero para tomarlas él y el pueblo tenían que avanzar, tenían que caminar, tenían que salirse de sus zonas de confort, tenían que salirse de la comodidad, tenían que expandir sus parámetros de fe. Hay cristianos que se conforman con cierta medida de fe y ya no avanzan más, ya no quieren avanzar más. Pero para poder tomar las promesas necesitamos avanzar. Y la única manera de avanzar en la vida en Cristo es a través de una vida de oración. ¿Cómo? A través de una vida de oración. Y, por ejemplo, Efesios habla de la armadura de Dios, el casco, la coraza, el cinto, la espada, el escudo, las sandalias, pero al final de toda la armadura, en el verso 18 de Efesios 6, habla de la importancia de la oración. Dice Efesios 6, 18, orando nada más los domingos, con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Así dice ahí? ¿No? Orando nada más el día que te toque la reunión en casa. Orando los miércoles a las 7:30. No, en todo tiempo. ¿Cómo se dice todo tiempo en inglés, Majo? All time. Órale, ya estoy aprendiendo. Orando en todo tiempo. Orando, praying, pray all time. Bueno, sí, pero tú también sabes inglés, ¿sí? Span English. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces no se puede avanzar en la vida o en el camino de la fe si no aprendemos a orar. Y si ya aprendimos a orar, necesitamos perseverar en la oración. ¿Y qué es la oración? Platicar con Dios. No solamente pedir, es platicar, intercambiar, darle a conocer a Dios lo que hay en tu corazón, lo que te está haciendo sufrir, lo que te está haciendo doler, lo que te está deteniendo, lo que te está frustrando. Tienes que aprender a platicarlo con Dios. ¿Cuándo? En todo tiempo. En todo tiempo. Entonces la oración es la mano que mueve a Dios y a las circunstancias a nuestro favor. Va de nuez. La oración es la mano, es el brazo espiritual que mueve a Dios y que mueve las circunstancias a nuestro favor. Si una persona que no está orando, no está afectando el mundo espiritual, no está disfrutando de ese mover del poder de Dios en su vida. Seguimos orando los viernes
de 9 a 12. Oramos en las mañanas de 5 a 6 por Facebook. Sí, pero tú también tienes que llevar una vida de oración personal. Amén. Entonces, así como le dio a Josué 3 tareas, también le dio 3 promesas. Ahora, ahí te va algo. Un cristiano no debe vivir de explicaciones. Un cristiano debe aprender a vivir de las promesas. El problema de mucho cristiano es tratar de explicarse, de entender lo que ha sucedido o lo que está sucediendo. Y en ese razonamiento intelectual deja a un lado la fe. Y acuérdate que la palabra de Dios primero se cree y luego Dios me da entendimiento. Hay una escritura que dice, por la fe entendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios. O sea, no se trata de sentarte a ver las estrellas, es que mira, si y si esta se le hago para acá, y cómo se formó esto. Entonces, demasiado razonamiento, de ahí surgió la ciencia, de demasiado razonamiento. La ciencia dice, necesito comprobar algo para creer. La fe también es una ciencia, pero es en sentido contrario. La fe te dice, primero cree y luego lo vas a comprobar. Amén, amén. Entonces, ¿cómo vas a tomar las promesas? No trates de explicártelas, créelas. Hay muchas promesas, más de 8,000. Mis pensamientos no son tus pensamientos, dice Dios, son más grandes que los tuyos. Dice la palabra, mujer, sin palabras ganarás a tu marido a través de tu conducta casta y respetuosa. Hijos, honren a su padre y a su madre. Y cuando yo empiezo a razonar demasiado los mandamientos, las promesas, termino no haciéndolos. Porque entonces va a decir, ¿cómo? Los pensamientos de un Dios que no veo, ¿cómo van a ser mejores que los míos? Van a decir las mujeres, ¿cómo? ¿Acaso no sabes, Dios, con quién estoy casada? Tú quieres que obedezca a este, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Que no lo has visto? Los hijos van a decir, Señor, ¿pero qué no ves el tipo de padre que tengo o de madre que tengo? ¿Cómo quieres que lo honre? Entonces, si yo razono demasiado, le estoy dando cabida a que se distorsione la esencia de la promesa de Dios. Pásale, hijo, por favor. Entonces, lo primero que tenían que hacer era entrar a la tierra, y la tierra representa el cielo, los lugares celestiales. Amén. Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces Dios, dice aquí, nos ha bendecido con toda bendición espiritual juntamente con Cristo. ¿Dónde? En lugares celestiales. ¿Cuáles son los lugares celestiales? El reino de los cielos. Esa es la tierra prometida. Amén, amén. Por eso tenemos literatura que compartimos en las reuniones en casa. Se lleva un orden. En las reuniones en casa no comparten lo que los líderes sienten, no. Ellos comparten, tienen sus libros. Hay un libro que se llama Abriendo los Tesoros de los Cielos, que es un libro básico para todo nuevo creyente. Entonces tengo que aprender a bajar esas bendiciones del cielo y apropiarme de ellas. Y las primeras bendiciones son paz, gozo, ánimo. Amén. Comienzo a experimentar una paz que nunca nadie me había podido dar, ni nada. Entonces, la palabra nos guía para poder bajar esas bendiciones. La otra promesa dice, nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Entonces, aquí no está diciendo que no vas a tener enemigos. Está diciendo que a pesar de tener enemigos, nadie te va a poder hacer frente. Nadie te va a poder derrotar. ¿Y cuál es la promesa que fortalece esta otra?
que en Cristo somos más que vencedores. Amén, amén. Siempre habrá enemigos, siempre se van a levantar enemigos. Ese no es el problema es mi actitud frente a los enemigos. Uno de los nombres de Jehová es Jehová Nisi. ¿Qué significa Nisi? Jehová Nisi, Él es mi bandera, mi estandarte, mi escudo, mi protector. Amén. Y número 3, le está diciendo, yo estaré contigo todos los días de tu vida. Siempre, siempre. No vas a estar solo, no vas a estar sola, no vas a estar solo. Dios va a estar contigo. Dice la Escritura en el Salmo 27, aunque padre y madre te fallen, aunque padre y madre te abandonen, con todo, dice el Señor, yo te recogeré. Yo no te voy a dejar, dice el Señor. Eso está en el Salmo 27, 10. Entonces, cuando tú haces de la Biblia, de la palabra de Dios, de las promesas de Dios, tu principal fuente de motivación, ya la hiciste. Ya la hiciste. Puedes no traer un peso en la bolsa y andar contento, pleno, feliz. Puedes estar pasando un momento de angustia, de enfermedad y no perder el ánimo, no perder el gozo, porque la palabra de Dios anima a mi alma. Es ese refrigerio que mi alma necesita. Y sigue diciendo en Josué 1:7, solamente esfuérzate, sé valiente para hacer todo conforme a la ley que mi siervo te mandó, no te apartes ni a derecha ni a izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. 8, Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, ¿qué dice? Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo te va a salir bien. Vas a decir, ay, mira qué bueno soy para esto. No, Dios te está bendiciendo. De repente tu vida va a entrar en un orden, tus finanzas van a entrar en un orden, tus pensamientos van a estar claros, tus emociones van a estar claras. ¿Todo por qué? Por confiar en Dios, por confiar en su palabra. Ahí la palabra esfuérzate significa decídete. ¿Cómo? Decídete, esfuérzate, decídete. La vida está compuesta de decisiones. Usted tiene que aprender a tomar decisiones firmes, decisiones inconmovibles, establecer en tu corazón una sola dirección. Es hacer a un lado el doble ánimo, dejar de ser indeciso, inseguro. Tienes que ser de decisiones firmes, confiables. Eso es esforzarte. No tengas miedo a fallar. Ojo, no tengas miedo a fallar. Dios nos entiende, sí, pero el que no falla es porque nunca intenta hacer nada. Está pasivo, está estático. Entonces Dios le está diciendo a Josué, ¿quieres conquistar Canaán? Decídete. ¿Quieres conquistar la tierra prometida? Decídete. ¿Quieres que te entregue ya la promesa que estás esperando? Decídete. ¿Qué es lo que vas a hacer con ella? ¿Qué vas a hacer con lo que yo te entregue? Dice el Señor. Porque si no tienes una buena decisión, le estás pidiendo algo a Dios y ni siquiera sabes lo que vas a hacer con eso, Dios no te lo va a entregar. Dios no te lo va a entregar. Tienes que estar seguro en tus decisiones de qué es lo que vas a hacer con lo que le estás pidiendo a Dios. Ojo con eso. Dios no le entrega sus grandes tesoros a gente insegura, a gente indecisa. No. Gente que hoy dice una cosa y mañana dice otra. Hoy trae un estado de ánimo, mañana trae otro estado de ánimo. Dice el Señor, no te puedo dar lo que me estás pidiendo. Necesitas esforzarte, necesitas decidirte, necesitas tener ánimo. Amén.
Amén. Ser valiente significa mantener una serenidad interior. Un valiente es alguien que vive lo que viva, dentro de él habrá tranquilidad. Una persona valiente tiene templanza en su alma. Viva lo que viva, siempre lo vas a ver tranquilo. Siempre la vas a ver tranquila, porque hay paz en su corazón. Ponte de pie, por favor, vamos a orar. Una persona valiente no tiene temor de las malas noticias. Fíjate bien, una persona valiente no tiene miedo, no tiene temor de las malas noticias. Salmo 112, verso 7 dice: no tendrás temor de malas noticias, tu corazón estará firme, confiado en Jehová. Amén, amén. Van a venir noticias, buenas y malas, eso es inevitable, pero una persona valiente y esforzada se va a mantener firme, se va a mantener tranquilo. ¿Por qué? Porque está confiando en lo que Dios en su palabra nos está diciendo. Entonces, el esforzarnos y ser valientes es un mandamiento. Cuando Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente, era un mandamiento, no era una opción, era un mandamiento. Y aunque el mandamiento no se impone, los mandamientos de Dios me los tengo que autoimponer, porque es por decisión propia. Dios, que es el único que puede obligarnos, y no lo hace. Por eso los mandamientos de Dios, cuando yo los amo, no son una carga gravosa. Al contrario, son una bendición para mi vida. Amén, amén. Vamos a orar en el nombre del Señor. Y si estás pasando por un momento difícil, pues ponlo en manos del Señor. Si has pensado que alguna promesa se ha tardado, pues ya sabes lo que tienes que hacer. Si has pensado que hay cosas que no han salido como esperabas, pues platícalo con Dios. Platícalo. Si has pensado en hacer cambios en tu vida, pues platícalo con Dios. Mientras escuchamos esta canción de adoración, de alabanza,